María José lleva meses de baja por una lesión y hoy vuelve al parque para encontrarse con Eco, el macho dominante del grupo, un animal con el que le unen lazos muy estrechos. Tengo compañeros, como el caso de María José, que tiene un feeling especial, a lo mejor, con los gorilas, por ejemplo. Está claro que ella, con solo entrar a ver a Eco por la mañana y decirle buenos días, Eco está contento. Es increíble, pero Eco está contento. ¿Y por qué sé que está contento? Eco viene corriendo de donde esté del cobijo y se le sienta adelante. Es como, uy, ha llegado Mariajo. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a contar? María José fue la encargada de traer a Eco al parque desde el zoo de Kolmarden, en Suecia. Pero para traer un gorila desde otro parque... ¡Eco! Oye, ven aquí. ¿Qué pasa? Primero hay que pasar unos días con él en su hogar de origen para conseguir entablar una relación que le haga sentirse seguro en su nuevo hogar. ¿Y esa carita? ¿Cómo tiene la carita? La barrigota. Vamos a rascar un poco esa barrigota. Ven aquí. Enséñame esa barrigota. Ven aquí. Muy bien. Fue el inicio de una relación que los uniría para siempre. La verdad es que yo partí de allí, de Kolmarden, con muchísima ilusión por llevar a Eco a su nuevo hogar, donde formaría una familia, tendría sus hembras, sus crías en el futuro. Y esa ilusión porque mis compañeros ya le vieran, porque yo estaba con Eco flipando y quería que mis compañeros tuviesen esa sensación, tuviesen esa cercanía, le conociesen ya, porque es que Eco es una maravilla, es un gorila que tiene muchas cualidades muy positivas. Eco vino a Fuengirola con el encargo del Programa Europeo de Especies en Peligro, de formar una familia reproductora en el parque. Y aquí se encontró con Kim, una gorila mayor cuyo grupo, ya desaparecido, ha dejado una huella imborrable en todos los miembros del parque. En Valencia, las pruebas han confirmado que la elefanta Miri está en plena ovulación y no hay tiempo que perder. Los expertos en inseminación de elefantes procedentes del Instituto de Leibniz serán los encargados de llevar a cabo el proceso. Son Frank y Thomas. Sehr schön, dass wir heute hier im Zoo von Valencia sind und bei dem sehr spannenden Besamungsprojekt an der Miri gearbeitet haben. Das ist ein gutes Beispiel. Also wir arbeiten beide im Wissenschaftlichen Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Und das ist ein gutes Beispiel, wie jahrelange Grundlagenforschung letztendlich dazu führt, dass wir Verfahren entwickeln, die dann für Conservation Projects Los preparativos para la inseminación de Miri se realizan de forma concienzuda en el exterior de los cobijos de elefantes. El equipo de Biopark sabe que es una de las últimas oportunidades de éxito para la reproducción de Miri y se respira una calma tensa. Sin embargo, los científicos alemanes tienen plena confianza en el éxito de la inseminación. Also, wir sind auch heute bei dem Besamungsprojekt sehr erstaunt gewesen, wie gut das Sperma noch ist. Das ist 11 Jahre lang hat es im Flüsschen Stickstoff bei minus 196 Grad gelagert und es ist heute erweckt worden aus seinem Tiefschlaf und sah sehr gut aus. Todo está listo para empezar, pero primero hay que garantizar que Miri no sufra ningún tipo de estrés. La anestesia para la inseminación es una sedación de pie, entonces el animal no llega a dormirse, simplemente está sedado. Entonces ellos siguen escuchando, no reaccionan, están sedadas, están tranquilas. Muy bien, Peque. Muy bien, tranquila. Tranquila, mire. Pero en algún momento se pueden poner nerviosas. De hecho, si pasa gente, ellas saben que pasa gente. Y en eso tenemos que estar muy atentos y, de hecho, una persona se queda ahí con ella, vigilando todo el rato y viendo que esté bien el animal. Buena niña. Muy bien. Tranquila, tranquila. La sedación aplicada es el primer paso para que la elefanta permanezca tranquila. Los inseminadores comienzan su trabajo. Hay que vaciar de heces el intestino de Miri para poder trabajar mejor a la hora de inseminar. Vamos, pequeñita. A pesar del toqueteo, Miri permanece tranquila gracias al vínculo afectivo que mantiene con Vicky.
Tranquila, Miri. Tranquila. Mientras los científicos alemanes comprueban si la ovulación es correcta, Muy bien, buena chica. Sí, que ha ovulado. Loles, con la ayuda de Vicky, ajusta al milímetro la sedación de la elefanta. Un poquito más. Ahí, ahí, ahí. Cuidado con tu mano. Pero no veo el final. Sí, 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 sí. Ahí, así. Ya está. Frank y Thomas realizan la endoscopia para comprobar que Miri ha ovulado correctamente. Ja, heute beobachten können, die Prozedur selber ist ja relativ stressarm. Und wenn man alles richtig macht, dann denkt man, da ist eigentlich nicht viel dabei. Da ist der Finger. Ja, ja, die Brücke. Ultrasound? Can you see, this is the inflamed area, what we have seen in ultrasound. You see this? Yeah. It's a little bit reddish. Que es una inflamación que ha visto con el ultrasonido, ¿no, para ti? Sí. Okay, then go. Todo está como se esperaba. El chequeo previo termina con éxito gracias a un impecable trabajo de equipo. Ahora, por fin, llega el momento crucial del operativo. Están listos para inseminar a Miri. En la cuarentena del acuario, donde habían guardado al caballito de mar embarazado, el amanecer trae una sorpresa. Hemos tenido ese parto por la noche. Los partos siempre son cuando no hay nadie vigilando, cuando nadie los ve. Y por la mañana al llegar hemos visto que teníamos pues un montón de caballitos de mar. Aquí tendrán que esperar hasta adquirir un tamaño suficiente como para pasar a otros tanques mayores. Aún así, de forma natural, siempre hay algunas bajas que van a indicarle a Susana si las cosas van bien o la vida de todos los pequeños caballitos corre peligro. Porque en el agua, invisibles a simple vista, vive una legión de microorganismos voraces. El grupo de gorilas de Fuengirola se consolidó a partir de la llegada al parque de Eco, el macho dominante. En ese momento solo estaba Kim, una hembra de edad avanzada de un grupo anterior. Luego fueron llegando los demás miembros de la familia de diferentes zoos de Europa. UEFA fue la última en llegar, ¿no? En nuestro nuevo grupo reproductor, que comenzamos con el macho en principio, con Eco. Luego, posteriormente, al poco tiempo se nos incorpora Bu. Y UEFA tarda un poquito más. UEFA tarda casi un año en incorporarse al grupo porque es el animal más joven del grupo. La llegada de Bu, una hembra adulta, y de UEFA, una jovenzuela, obligó al joven Eco a madurar. Antes era más juguetón, ahora se está haciendo mayor, ya él sabe que tiene que destacar su aspecto de dominancia. UEFA es muy juguetona, UEFA es la jovenzuela. Kimi es más reservada, es más individual, más independiente, es mucho más mayor, tiene ya 54 años. Y Bu es muy sociable, Bu es así muy sociable y siempre quiere estar en contacto contigo. La vuelta de María José le despierta recuerdos encontrados. Oye, ven aquí, ¿qué pasa? Por un lado, la alegría de reencontrarse con Eco, el espalda plateada que trajo desde un zoológico de Suecia. Por otro, al ver a la anciana Kim, el recuerdo triste de Ernie, el anterior macho dominante. Un animal muy querido por todos los del parque y que murió de viejo poco antes de que llegara Eco. Ernie era especial. Muy cabezota. El gorila más cabezota que te puedes imaginar, es muy cabezota. Pero siempre estaba pendiente de todo. Tú le buscabas, él te miraba de reojo, sabía perfectamente lo que quería. Y muy cercano, muy cercano. Era una persona con cuerpo de gorila. Hay dos momentos que yo pasé. Uno, cuando los cuidadores
Bueno, el de conservación, el veterinario, me pidieron que padecía a lo mejor del corazón, que tenía una arritmia, y tuvimos que llamar a un equipo médico de humanos del hospital de Málaga. Entonces realmente dormimos a Ernie, y Ernie, cuando le vi en el suelo, así todo tuminado, con el poderío que tenía un animal tan bello y lleno de cables, todo, pues estaba dormido. Bueno, a mí lo pasé fatal. Y la otra vez es cuando muere ya, de viejecito, fue el segundo animal más anciano que ha muerto de Europa, pues yo entré un ratito con él y estuve a solas durante 3 minutos. Así que no te puedo decir más. En Valencia, los preparativos para la inseminación de una de las elefantas transcurren por buen cauce, pero todavía queda la parte más delicada, la introducción del esperma. El esperma se consiguió durmiendo un espécimen salvaje en Kenia hace 11 años, lo que lo hace especialmente valioso por su vigor genético para las poblaciones de los parques. Desde entonces ha permanecido congelado, así que siempre hay cierto nerviosismo hasta comprobar que los espermatozoides vuelven a la vida. Mientras los científicos alemanes se aseguran de que la vida fluye en la carga que van a inseminar, Vicky cumple con su labor de cuidadora con una sensibilidad admirable. Muy bien, Miri. Muy niña. No ronques, ¿eh? Señorita. Por fin llega el momento clave. Frank introduce el esperma en Miri. Ahora solo queda que la naturaleza siga su curso. Okay, then go. Now everybody has to freeze, not move. Muy bien. Buena chica. Muy bien. Con la esperanza de que Miri se haya quedado embarazada, a veterinarios y cuidadores les queda una larga tarea de vigilancia. Con suerte, un nuevo elefante está en camino, pero tendrán que esperar 22 meses para verlo. Las crías del caballito de mar siguen creciendo en el pequeño acuario de cuarentena. Pero el cadáver de alguno de ellos va a servirle a Susana para averiguar si hay problemas invisibles entre los pequeños alevines. Hemos cogido una de estas bajas de alevín de caballito de mar y lo ponemos en la lupa y en el microscopio y vemos si está colonizado de parásitos, de protozoos o de copépodos, y también qué cantidad de estos minúsculos animales tenemos ahí. Con eso nos hacemos una idea de cuál es la situación en el tanque y vemos si alguno es muy patógeno. Bajo los aumentos del microscopio, el caballito muerto aparece como una réplica de su padre. Susana cambia a una lente de más aumentos. Animales de aspecto inquietante están devorando el cadáver del pequeño pez. Pero después de revisarlo concienzudamente, Susana se relaja. Son los carroñeros microscópicos habituales y su número no es preocupante. En este caso hemos visto que se trata de esto, que es un ciclo de la vida normal, y tenemos que simplemente seguir manteniendo la higiene en el tanque de los caballitos, pero no hay mayor problema. Sin amenazas a la vista, en unas semanas los alevines de caballito de mar pasarán a la sala de cuarentena, donde Cristina vigilará su crecimiento hasta que puedan liberarse con seguridad en uno de los tanques de exposición. Pero para eso todavía quedan muchos meses.
Paco, el director de Biopark Fuengirola, realiza su paseo matinal antes de abrir las puertas al público. Es un momento para disfrutar, así que, como cada mañana, para en su lugar favorito. Los gorilas para mí han sido siempre algo mágico. He ido varias veces a África a verlos y me parecen sencillamente algo poderosísimo. La tristeza por el recuerdo de Ernie, el antiguo macho de espalda plateada, se ve compensada por Ekan, un nuevo miembro de la familia, el primer gorila andaluz de la historia. Cuando nació Ekan, cuando vimos que había un bebé sano de gorililla ahí recién parido, además nos engañaron porque por lo visto empezaron a copular antes de que nosotros los viéramos. No nos lo contaron. Y claro, el bicho nació un poquito antes de lo que nosotros esperábamos, fue sorpresa total. Sabíamos que estaba embarazada, pero no la fecha de parto. Y fue una alegría, pues como si fuera un poco nuestro hijo. El nacimiento de Ekan consolidó el grupo y cambió el comportamiento de sus miembros. Realmente, desde que nació Ekan se consolidó el grupo, podemos decirlo así un poco. Evidentemente, antes de que naciera, hubo cópulas, pero el Bu se ha acercado mucho más a Eco desde que es madre. Antes de ser madre siempre veíamos que Eco es muy niñato. Y hay veces que se porta como un gorila adulto y hay veces que se porta como un adolescente. Eso a Bu no le hace mucha gracia. Bu es una señora ya adulta, una gorila normal. Y a veces se quitaba de en medio, pero desde que nació Ekan, Bu está mucho más cercana a Eco de lo que estaba antes. De hecho, antes ver a los cuatro juntos era imposible y ahora muchas veces están los cuatro juntos de buen rollo. Contemplando la nueva familia, el recuerdo triste de los gorilas ya desaparecidos se convierte en la alegría de una familia sana y unida que asegura un futuro al incierto porvenir de los gorilas de llanura. En el próximo episodio, en Fuengirola, un nuevo cuidador va a aprender las medidas de seguridad para poder ocuparse de los más fieros del parque, los tigres. Y Antonio le va a servir para comprobar con qué animales está tratando. Las crías de unas rayas amenazadas de extinción han crecido lo suficiente para poder soltarlas en el mar. En el acuario es un momento de celebración, pero liberarlas obliga a desplegar un complicado operativo. Una cebra se pone de parto a la vista del público en el Parque de Valencia. La cría va a correr un peligro mortal poco después de nacer y solo los cuidadores podrán salvarla. Muy buenas, bienvenidos a Conciencia. Tan parecido a la Tierra y tan diferente, el planeta Venus es el próximo reto de la Agencia Espacial Europea. Una sonda de nombre Envision aspira a desvelar sus secretos y cuenta con la participación del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Venus y la Tierra tienen el mismo tamaño, misma densidad, pero cada uno tiene condiciones totalmente diferentes y en Venus sabemos que hoy en día no hay vida. Venus está envuelto por nubes. Las nubes de Venus están hechas de ácidos sulfúricos. Venus es un laboratorio excepcional para conocer las fases tempranas de formación del sistema solar y la evolución en un ámbito que no es tan diferente al de la Tierra, pero que sin embargo ha dado lugar a un planeta que es radicalmente diferente. Venus es el segundo planeta más cercano al Sol después de Mercurio, pero el más caliente del sistema solar. Con superficie sólida y rocosa, es el mundo más cercano a la Tierra y muy similar en tamaño. No siendo Venus tan diferente a la Tierra en términos de planeta, tiene una atmósfera muy densa, que la superficie son 90 bares, es como si nos ponemos a bucear a 1 kilómetro de profundidad, la presión que se siente,
y la temperatura es muy alta, de unos 700 Kelvin, que son unos 400 grados centígrados, que se funde el plomo. Venus rota muy lentamente y en sentido contrario al resto de planetas. Allí el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Un día es más largo que un año, es decir, el planeta tarda más en girar sobre sí mismo que en completar una órbita en torno al Sol. Entre las hipótesis que explican este fenómeno, el impacto de un asteroide o la densidad de su atmósfera. Cuando Venus haya formado su densa capa, su atmósfera densa, la fricción con el cuerpo sólido haya podido casi frenar la rotación e invertir. Su rotación es 243 días terrestres y su periodo orbital en torno al Sol son 224 días terrestres. Venus está envuelto por nubes y el dióxido de azufre es la especie clave y la origen de estas nubes. Esta capa densa de nubes que gira alrededor del planeta 60 veces más rápido que la misma rotación y alcanza unos vientos de 100 metros por segundo más o menos, que en kilómetros por hora son 340 más o menos. La temperatura que tiene la superficie de Venus, aunque después decrece de forma rápida con la altura, se debe precisamente a un tremendo efecto invernadero de dióxido de carbono, que si uno se pone a pensar un poco y en escalas temporales largas de millones o de decenas de millones de años, le da un poco de repelús de pensar que si la Tierra seguimos eyectando CO2 a ese ritmo, podemos terminar como Venus. Un infierno de CO2, nubes de ácido sulfúrico, temperaturas de 400 grados y presión atmosférica extrema incompatible con la vida como la conocemos en la Tierra. A pesar de que hace unos años un estudio insinuó el posible origen biológico de moléculas de fosfina en su atmósfera. Se ha superado el debate porque el análisis de los datos fue muy marginal, fue una pequeña señal que estaba en el margen del ruido y hay que reconocer que la comunidad científica a nivel mundial está de alguna forma persiguiendo, algunas veces violando los principios científicos, el descubrir vida en otros sistemas planetarios o incluso en otros planetas o cuerpos del sistema solar. Que no haya vida en el presente no quiere decir que en el pasado Venus no tuviera condiciones para albergarla, entre ellas agua líquida. Puede ser que Venus consiguió, también durante la primera fase de su formación, consiguió albergar un océano o agua en su superficie. Pero claro, ¿qué pasó durante su evolución para que Venus perdiera ese océano? Probablemente hubo algún evento catastrófico o alguna erupción volcánica que haya emitido en la atmósfera dióxido de carbono, vapor de agua, la temperatura haya aumentado y esa posible cantidad de agua haya evaporado. Obviamente no existiría un efecto invernadero tan grande, las temperaturas serían más benignas y entonces podría haber tenido posibilidades de albergar vida. Vida como la conocemos en el sistema solar. ¿Qué hizo que Venus, a pesar de sus similitudes, evolucionara de forma tan distinta a la Tierra? El efecto invernadero que existe en la atmósfera de Venus, que da lugar a temperaturas muy altas en la superficie que impiden un montón de procesos que podríamos llamarlos biológicos o vitales, nace o partió de una época de un vulcanismo excesivo o digamos desmesurado y una retención por parte del planeta de esa eyección de gases. Las nubes, por ejemplo, tienen un papel fundamental a la hora de determinar esa temperatura y también el origen de esa atmósfera tan densa pues es desconocido. Enigmas sobre la evolución de Venus que aspira a desentrañar la sonda Envision de la Agencia Espacial Europea. Con lanzamiento programado para comienzos de la próxima década, estará coordinada con las misiones Veritas y Da Vinci de la NASA. ¿Qué pasó durante la fase evolutiva del planeta? Porque Venus se ha convertido en un planeta tan inhóspito como es hoy en día. Si hubo océano, ¿qué pasó con esa cantidad de agua líquida que se podía haber formado en la superficie? Venus es un planeta geológicamente activo, no lo es, hay vulcanos hoy en día. Si no sabemos qué está ocurriendo en el interior de Venus y en los primeros kilómetros subsuperficiales y si no podemos explicar esa atmósfera tan densa, imposible. Esa atmósfera no puede existir en Venus estando Venus donde está. Entonces los objetivos de Envision, que no van a cubrir de forma muy profunda ni Veritas ni Da Vinci, es precisamente la atmósfera desde la superficie hasta arriba
y después la estructura térmica de la superficie para detección de vulcanismo activo. Lo que quieres analizar Envision en ese sentido es casi la primera misión que podrá estudiar al mismo tiempo la historia, el clima y la evolución geológica del planeta. Envision pretende ir más allá de donde fueron las misiones Venera de la Unión Soviética, Pioneer o Magellan de la NASA o Venus Express de la Agencia Espacial Europea. A diferencia de otras misiones que se centraron, por ejemplo, solo en la atmósfera o solo en la superficie, Envision tomará medidas desde casi el subsuelo, superficie, hasta las capas un poco superiores a lo que decíamos, un poco superior a la capa de nubes. Estamos hablando de hasta 100 kilómetros más o menos de altura. Científicos e ingenieros trabajan ya intensamente en las primeras fases de la misión. También en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, implicados en el desarrollo tecnológico y en el retorno científico en distintas capas y niveles, desde la superficie hasta la parte más alta de la atmósfera. Su experiencia con los modelos atmosféricos será muy útil para interpretar los datos que lleguen. Utilizamos modelos informáticos para representar y comprender los procesos físicos y la química de la atmósfera de Venus. El seguimiento del dióxido de azufre es muy importante, porque el dióxido de azufre es la especie química clave de las nubes en Venus. Y las nubes en Venus es muy importante por la climatología de la atmósfera. Estos modelos pues, reproducen bastante bien lo que son las características básicas del planeta. Por ejemplo, la alta temperatura de la superficie que tenemos de Venus, la superrotación, estos vientos, esa atmósfera que gira 60 veces más rápido que el cuerpo sólido, las altas presiones, todas esas características básicas lo conseguimos reproducir con ese modelo que utilizamos aquí en el IAA, por ejemplo. Aunque las nubes de ácido sulfúrico crean una barrera impenetrable a la luz visible, la misión Envision estará equipada con 6 instrumentos que permiten ver más allá, utilizando radar por primera vez para la subsuperficie o empleando distintas longitudes de onda. Aunque las nubes sean muy densas y sean muy opacas al ojo, a la visión, al óptico, al visible, hay ventanas, en lo que se llaman ventanas, que puede ver a través de ellas y sondear la superficie. Entonces, el instrumento Venspec en su canal M tiene la capacidad de ver esas ventanas, pero también para hacer una visión mucho más limpia tiene canales adyacentes que van a permitir quitar la contribución de las primeras capas de nubes que están muy cercanas. Dentro de unos meses, en este laboratorio de ingeniería, estarán trabajando a pleno rendimiento en el desarrollo de algunas partes de uno de los instrumentos, Venspec. Se compone de 3 canales y una unidad central. Pues la carga tecnológica del Instituto de Astrofísica de Andalucía serían 3 fuentes de alimentación, una para el canal U, otra para el canal H y otra para la unidad central. Son 3 espectrómetros, cada uno trabaja a diferente longitud de onda y van a analizar las distintas capas de la atmósfera. A estos ingenieros del Instituto de Astrofísica les avala su experiencia previa en instrumentos de misiones a Júpiter, a Mercurio o para la investigación de un cometa. Todo el aparataje que viajará en la sonda tiene que ser redundante, con opciones alternativas en caso de fallo, y además resistir condiciones extremas. Venus está muy cerca del Sol, con lo cual la temperatura es alta, la radiación que recibe en general todo el satélite es bastante alta. Hay mucho gradiente de temperatura entre la parte caliente y la parte fría. Se necesita estabilidad térmica para tener una buena precisión en la medida, con lo cual en algunas partes habrá que calentar, otras partes habrá que enfriarlas. Lo que se aprenda de Venus será útil para entender mejor cómo son los exoplanetas que se van descubriendo más allá de los confines del sistema solar. Es utilizar Venus, digamos, como laboratorio natural para estudiar planetas parecidos a la Tierra, pero que podrían ser potencialmente similares a Venus. Eso quiere decir que si un planeta tipo terrestre, normalmente son planetas que son, de hecho, lo que llamamos supertierras, de 2 o 3 masas terrestres, que se encuentran muy cerca de su estrella, recibe una radiación 2 o 3 veces superior a la de la Tierra. Eso quiere decir que podría ser potencialmente parecido a Venus. Además, Envision servirá para profundizar en el origen y evolución del sistema solar. Lo que nos interesa es en lo que es la planetología comparada,
comparar los planetas como Marte, Venus y la Tierra en su formación, en su característica hoy en día y entender también lo que puede haber sido en el pasado. Una teoría es que la evolución de un sistema planetario hasta que aparece la vida, pues Titán puede haber sido en la fase prebiótica antes de que aparezca la vida, luego viene la vida, sería la Tierra, y luego después hay dos caminos a los que funcionar o a los que ir, Marte o Venus. Entonces esa Y en el camino en el cual estamos o el cual vamos a ir, pues se puede estudiar con Venus. El efecto invernadero que hay en la atmósfera de Venus es real y a mí algunas veces, muy a menudo me gusta comparar para que la gente piense que estamos a ese paso, ¿no? A ese camino si seguimos esta forma de funcionar. No en escalas de semanas, ni de meses, ni de Convención de Kioto o de París, pero sí que en decenas de millones de años. Con la participación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, la Agencia Espacial Europea calienta motores científicos para el lanzamiento de Envision en 2031, una misión preparada para estudiar el núcleo y la atmósfera de Venus, nuestro vecino planetario, pero también un espejo que devuelve una imagen distorsionada e inhóspita de nuestro propio planeta. Y del espacio a la música, porque la invitada a nuestra silla de la entrevista enseguida nos va a contar un interesantísimo proyecto llamado Leximus, a través del cual quieren ordenar todo el lenguaje relacionado con la música en nuestro idioma, en español. Ella es Marina Hervás Muñoz, profesora de la Universidad de Granada. Marina Hervás Muñoz es profesora de Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Granada. Bienvenida a Conciencia. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar de investigación en un área preciosa, la de la música, y además muy necesaria. Leximus, un proyecto muy ambicioso que se subdivide además en 3 patas, con la Universidad de Salamanca, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de La Rioja. La Universidad de Granada también colabora en este proyecto, a través del cual queréis unificar toda la historia del lenguaje relacionado con la música en español, porque hasta ahora solo estaba en inglés, en francés, en alemán y en italiano. Hay 600 millones de hispanohablantes en todo el mundo, pues sí que era necesario vuestro proyecto. Sí, en general nuestra relación lingüística con la música y con cualquier ámbito al que nos pongamos a prestarle atención de manera diferenciada nos arroja la necesidad de pensar cómo se habla, cómo se escribe y cómo se piensa en definitiva, ¿no? A través del lenguaje, a través de, en esa disciplina. Es el caso de la música, que sí es verdad que tenemos muy buenas historias de la música, tenemos desde luego manuales, referentes fundamentales canónicos y diccionarios, pero no tenemos una herramienta que nos permita acercarnos terminológicamente, lexicográficamente, de ahí lo de Leximus, ¿no? a cómo hablamos de la música. Y que eso sea una herramienta de consulta que acoja la complejidad de un fenómeno como el de la música. Y no solo en papel, no solo en formato diccionario. En la era en la que estamos todo es absolutamente digital y es necesario además enseñar a las máquinas, a la inteligencia artificial, a detectar qué es exactamente lo que quieres que te cuente cuando le pides la definición de un término. En eso estáis. ¿Qué se va a tener en cuenta para definir cada término? Porque en países de Latinoamérica o en España ¿es lo mismo el mismo término musical? ¿Cómo es esa historia? La primera cuestión es preguntarnos qué significa un diccionario, porque todos tenemos relación con un diccionario, hemos consultado, y tanto en papel como en digital. Por ejemplo, si pensamos en la RAE, normalmente se intentan extraer usos y también prescripciones que parten de una comunidad, pero que son finalmente expertos los que determinan qué significa un término u otro. Pero muchas veces es verdad que esos términos quizá no reflejan la complejidad que tiene un fenómeno, que en este caso es lo musical, pero podríamos pensar en otros fenómenos culturales o de otra naturaleza, porque al final la música
pues tiene un trasfondo político, un trasfondo social. En gran medida lo que se está viendo ahora con la inteligencia artificial es que hay mucho sesgo, por ejemplo, de género, de racialización. Entonces hay que también ayudar a que el contenido que tiene la inteligencia artificial, del que parte, esté alimentado críticamente e intentando reflejar en la medida de lo posible las constelaciones que se dan para que llegue un término a ciertos usos y prácticas. Te quería preguntar precisamente, vosotros trabajáis mucho con ese tipo de terminología, constelaciones. ¿Qué es una constelación musical? Una manera gráfica de entenderlo es pensar que todos los conceptos se vinculan entre sí, ¿no? Ponemos uno en el centro, por así decir, y empezamos a enlazar términos que estén vinculados con el término, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en uno tan complejo y amplio como instrumento, ya que estamos aquí rodeadas de instrumentos. Al final, instrumento puede ser familias de instrumentos, ¿no? De cuerda, de viento, luego la subcategoría. Puede ser usos de esos instrumentos, puede ser composiciones para esos instrumentos. O sea, si empezamos a tirar del hilo, es crear como, por así decir, una telaraña que vincule unas cosas con otras. Y de hecho, precisamente instrumentos es uno de los focos los que se basa la Universidad de La Rioja, en este caso, en este subgrupo, dentro de los diccionarios. ¿Cómo entienden los diccionarios históricos un instrumento? Por ejemplo, cuando incorporan instrumentos más modernos, como el saxofón, el piano contemporáneo, tal y como lo entendemos, y sobre todo cuáles son las relaciones que se dan con esos instrumentos con respecto a la propia práctica instrumental. Has adelantado la siguiente pregunta. Quería que nos contaras qué va a hacer cada una de esas ramas, de esos subgrupos de investigación en cada universidad. En el caso de La Rioja, está especializándose en el contexto histórico, en cómo se ha publicado la terminología musical. Tú estás adscrita a la Universidad de Granada, va a colaborar o está colaborando ya con la Universidad de Salamanca en la parte de prensa. Cuéntanos. Sí. Sí, son 3 subgrupos. Un número 1, porque bueno, estos son calificaciones al final que todos trabajamos juntos, ¿no? Pero el número 1 es el de la Complutense, que trabajan directamente con la RAE. Hay un convenio de colaboración con la Real Academia Española de la Lengua. Eso es. Que el objetivo es más un uso comunitario, coloquial, entre comillas, ¿no? Y también ver cómo se han colado algunos tecnicismos, por ejemplo. Claro, porque hablamos mucho y no nos damos cuenta. No nos cuentes milongas, por ejemplo, milonga, o tiene bemoles, o hay mucha terminología dentro del lenguaje común. Y ahora eso, ¿cómo se traduce, cómo se traspasa, cómo lo vemos en un diccionario con esa connotación y con lo que significa realmente? Claro, incluso muchas veces se buscan definiciones de bachata, de reggaetón, por poner caso, o incluso música clásica. Música clásica es uno de los términos más problemáticos que tenemos en la musicología. ¿Por qué? Porque clásico refiere a clasicismo, pero el uso común es que música clásica es todo lo que asociamos con las orquestas sinfónicas, con música sinfónico-coral. Pero claro, para alguien de musicología, música clásica es del clasicismo, luego tenemos música del romanticismo, música... claro. De hecho, a veces hablamos de música culta, que lo que hace es decirnos que entonces el resto no es culto o es inculto, o hablamos de música académica, pero el jazz que ya se estudia en los conservatorios no es académico. Son términos, lo usamos muchísimo, lo de música clásica, por ejemplo. Otro ejemplo, música pop. Música pop para alguien de musicología es a la vez un género, donde entra Britney Spears, las Spice Girls, bueno, Aitana, ¿no? El pop, pero también hablamos de pop cuando hablamos de toda la música que surge a partir del blues, las músicas populares urbanas, y para cortar decimos la música pop. De alguna manera vosotros vais a sentar cátedra, nunca mejor dicho, con lo que concluyáis tras esta investigación. ¿Cómo os vais a poner de acuerdo? Trabajáis con 8 países. Sí, somos casi 50 investigadores
Por eso está dividido en grupos y cada uno se centra en una cosa, ¿no? Porque, como decía, pues la Complutense en la RAE, la Universidad de La Rioja con diccionarios históricos y nosotros desde la dirección en Salamanca con prensa generalista, que es lo que más nos interesa, también algo de especializada, pero sobre todo generalista, como El País, El Mundo, el ABC, por decir algunos modernos, han recogido el fenómeno musical, porque también se crea, los medios de comunicación, creáis mucha terminología que recogemos y muchas veces también tenemos que corregir, que matizar, que incluir, en fin, ¿no? Entonces, parte del trabajo es saber cuál es nuestro objetivo final, que es muy ambicioso, lo sabemos, pero creemos que hay que poner en marcha el tren para poder llegar a ese objetivo y sí que vamos haciendo reuniones periódicas. Primero se reúnen lo que se llaman los IPs, que son los investigadores principales de cada uno de estos subgrupos, y luego, por ejemplo, en mi equipo en concreto, vamos haciendo reuniones al menos una vez al mes, en la que ponemos en común los avances, trabajamos mucho con herramientas tecnológicas porque tenemos un corpus de análisis de millones de palabras que queremos trabajar. Entonces sí que estamos intentando ver cómo las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a hacer ese análisis. Ahí va ahora la inteligencia artificial a la que ya hemos citado y que citamos últimamente en prácticamente todas las áreas de investigación, es importante, pero el análisis masivo de datos, la informatización de todo eso será fundamental para que podáis partir de una base y empezar. Eso es, volcar toda la prensa, en nuestro caso, por ejemplo, que nos puede servir, es algo que una inteligencia natural, por así decir, pues es muy limitada, donde puede llegar. Y es verdad que lo que estamos detectando es que todavía queda muchísimo trabajo, sobre todo para un corpus tan grande de documentación, que para poder hacer un análisis terminológico, porque es verdad que nos arroja, sobre todo en datos estadísticos, por ejemplo, cuántas veces aparece Mozart, por decir algo muy conocido, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa, ¿en qué contexto aparece esa palabra? ¿Y por qué aparece en determinada época y en otra no? ¿Cuáles eran las relaciones que se dan, por ejemplo, en el caso de la prensa, con los críticos musicales del Madrid de los años 20, por ejemplo, que había una vida cultural apasionante, ¿no? En fin, que al final no es tanto que nos arrojen datos estadísticos o cuantitativos, sino darle un salto cualitativo. Entonces, estamos utilizando herramientas que ya existen, que hay varias muy buenas, pero dándonos cuenta también de la necesidad de generar nuevas herramientas de análisis con tanto volumen de datos. Y en diferentes etapas de la música el compositor tiene más relevancia que el intérprete, luego pasa a ser el intérprete al que citamos siempre que nos referimos a una pieza musical. Todo esto también lo analizáis y lo volcáis. Es parte de lo que sería deseable. Hay como varias etapas. Primero, desde luego, estamos haciendo toda la búsqueda de corpus, de cuál va a ser el volumen de trabajo. Estamos divididas en épocas, somos varias en nuestro equipo y en general funcionan así también los otros subgrupos. ¿Partís de edad media? No, empezamos un poco antes. Empezamos en el siglo, un poco después, en el siglo XVIII. Ajá. Sí, porque si no, sobre todo porque en nuestro caso nos referimos a prensa, entonces tiene que existir documentación suficiente. Empezamos nosotros, en nuestro grupo, en el siglo XVIII. ¿Pero el Eximus no partía de edad media? ¿En algún sitio había leído que partía de edad media en general el proyecto? El Eximus querría abarcar cómo se han entendido los conceptos, la documentación con la que contemos. Entonces, depende de la época, tenemos más o menos documentación. También es verdad que en algunos casos no se habla exactamente, por ejemplo, de prensa, sino de boletines, o sea que la naturaleza de la documentación cambia, pero todo lo que tenga recogido algún tipo de documentación, y es verdad que en la Edad Media empiezan los primeros manuales, por así decir, los primeros bloques documentales en los que ya tenemos terminología más o menos asentada. Marina Hervás Muñoz, ¿por qué, ya para finalizar, era tan importante emprender este proyecto? Pues en cierto modo porque casi siempre se piensa que las humanidades estamos alejadas de la tecnología y hay una corriente fundamental que son las humanidades digitales, donde se incorporan herramientas de la tecnología al pensamiento humanístico y al revés. También se intenta, por ejemplo, esto de los sesgos que decíamos, ¿no? Pues las humanidades tenemos mucho que decir en cómo se está configurando el pensamiento maquínico en los últimos años. Y también porque nos parece que puede ser un modelo en algo que es tan transversal a tantas culturas,
que es la música, es algo que aparece tanto desde el origen de la humanidad como en todo el globo. Pensar en algo tan amplio, un fenómeno que además es tan rico por todo lo que recoge, que podía ser pues, un marco desde el que pensar otras disciplinas en el futuro. Entonces, sí que nos parecían esas dos patas, y dentro de la musicología tener una herramienta de consulta que vaya más allá de una noción de lexicografía o de diccionario, que nos permita trazar un pensamiento más complejo, va a ser, creemos, pues fundamental para la investigación, para que avance la investigación. Y que no tengamos que irnos al inglés, al francés, al italiano o al alemán para acercarnos a la historia de la música en nuestro idioma, en español, ¿verdad? Eso es, eso también es fundamental, porque en gran medida casi siempre acogemos y recogemos y aprendemos muchísimo del contexto anglosajón fundamentalmente, y es verdad que tenemos una tradición en el contexto hispánico riquísima, que todavía requiere de un trabajo de sistematización. Por ejemplo, las fuentes, que es parte del problema que tenemos de transcripción, de recuperación, que tenemos compañeros haciendo una labor maravillosa al respecto. ¿Cuánto tiempo abarca el proyecto? Hasta 2026 tenemos la ayuda, que ha sido también fundamental, desde luego, del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación, con apoyo europeo. Pues espero verte de nuevo en 2026 para que nos cuentes resultados y cómo ha quedado. Muchísimas gracias, yo encantada. Gracias, Marina Hervás. A vosotras, gracias. Hasta aquí nuestro programa hoy, y además es un programa especial. Se trata del último de esta temporada, pero no nos falléis, porque durante todo el verano no vamos a faltar a nuestra cita con la divulgación científica. Lo mejor de esta temporada de Conciencia lo vais a tener cada semana. Si nos echáis de menos, también nos podéis encontrar en nuestras redes sociales y en Canal Sur Más. Muchísimas gracias por un año maravilloso. Nos vemos a la vuelta en septiembre, pero insisto, durante el verano seguimos ofreciéndoos lo que hacen nuestros investigadores y nuestras investigadoras.